están? Mi nombre es Constanza Racota. Y yo soy Arturo del Río. Y este es un nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva. Y antes de presentarles el tema, yo solo les quiero decir que ya estamos grabando con 2 micrófonos profesionales. Güey, no lo habíamos logrado. O sea, batallábamos con la computadora, pero yo no les puedo explicar cómo. Estuvo bien complicado y fueron años, Sí. añísimos para que pudiéramos lograrlo. Pero miren, ya lo logramos. Aquí estamos con ustedes en profesionalidad. Ahí iremos viendo, también ya regresarán a la cámara ya. Y vamos, miren, ustedes, uf. Y además, yo nada más quiero decirles que es una lección de vida cómo lo logramos, porque fue picando a lo pendejo. O sea, yo de verdad les digo, ustedes experimenten, no sé, o sea, la ansiedad de... Yo creo que eso nos pasaba antes, que nos daba como miedito picar algo y entonces desconfigurar y no sé qué. Y hoy dije, no ya, a ver, ¿qué pasa si le pico a esto? ¿Y qué pasa si le pico a esto? Y lo logramos, Chávez, lo logramos. Pero bueno, retomando el tema de hoy vamos a hablar sobre los procesos. ¿Por qué creemos que los procesos son importantes? ¿Cómo funcionan los procesos para nosotros? ¿Cómo creemos que funcionan los procesos en general? Y todo esto tiene que ver, bueno, en gran parte, en mi caso... Espérame, porque es que vi tu dedo y dije, eso es monstruosamente grande. Es que lo ves al lado de los otros. Se ve grande. Se ve grande. Es que Arturo trae un dedo cucho y me distrajo, pero... Perdónenme por ser feo. ¡No! Por dar asco. Ay, no sé qué trae, no sé qué trae. Bueno, el punto es que yo ayer estaba hablando con una chica, hola Emire, sobre los procesos, sobre lo importante que son los procesos, y me di cuenta que tener un proceso claro y como lineal puede ser, y más bien no puede ser, es un privilegio enorme. Eso me doy cuenta ahora que después de chingo de tiempo en terapia, me voy dando cuenta de progresos que he tenido a través de procesos que antes no tenía por quererme comer el mundo a mordidas. Y creo que es muy importante en el momento en el que empiezas a ver que cómo progresa tu vida, detenerte a pensar cómo son tus procesos. Porque muchas veces creemos que los procesos que tenemos solamente son y tienen un chingo de porqués. Ejemplo, la ansiedad interviene en los procesos, el tener TDA interviene en los procesos, o sea, la tristeza interviene en los procesos, el enojo interviene en los procesos. Y la cosa es que generalmente tenemos como esta cosa de establecerle normas a los procesos como, güey, ¿cómo si tronaste hace una semana ya tienes una pareja? O sea, tu proceso debería de durar, no, nada. O sea, tu proceso tiene que durar lo que te tiene que durar. Sí, justo es lo importante de ir aprendiendo de dónde vienen los procesos y que todo esto es parte de un proceso. ¡Ay! ¡Qué perra, mi amiga! Todo está conectado en la vida, pero sí, justo es toda esta cosa de ir entendiendo hacia dónde vamos y que hacia dónde vamos a llegar, para poder llegar allá se necesita enfrentarse a un proceso. Siempre en la vida, todo el tiempo vamos a estar enfrentándonos a estos procesos, enfrentándonos a la vida y a las cosas, pues de formas a veces más complicadas, a veces más fáciles, pero nos vamos a ir enfrentando a estas cosas. Entonces, lo importante de esto, como en todos los otros temas que les hemos dicho, es entender que existen los procesos, entender en qué proceso estás en los diferentes ámbitos de tu vida, porque por supuesto que estás en un proceso en la escuela, por supuesto que estás en un proceso en tu relación, estás en un proceso de duelo, estás en un proceso de mil y un cosas, donde tienes que aprender a separar uno de ellos como lo que son cada uno y juntarlos en lo que eres tú, como tu vida, tu contexto, tu generalidad, para entonces ir entendiendo cómo funcionan. Es bastante complejo, no es así de fácil. Claro que el hecho de tener el privilegio de tener terapia, de tener estos conocimientos, hace que sea mucho más fácil entenderlos y que los puedas ir manejando. Pero es eso, o sea, el hecho de nosotros crear este podcast, que es un proceso para nosotros, para que ustedes también puedan entender que existen y que forman parte de su vida estos procesos. Ahora, a ver, aguas. Los procesos tienen una enorme responsabilidad. Tenemos que ser responsables y cuidadosos con el tipo de procesos que tenemos.
Porque generalmente los procesos intervienen en las percepciones, en las emociones, en nuestras relaciones sociales. Y creo que si no nos detenemos 2 segundos a reflexionar en cómo son nuestros procesos y ser irresponsables con eso, podemos llevarnos de encargo a otras personas y a nosotras mismas. O sea, sí es muy importante entender que, claro, que dentro de los procesos está la memoria, por ejemplo. La memoria es un proceso, es qué es lo que decides retener, por ejemplo. ¿Y cómo decides retener las cosas? Es muy interesante si piensan en su memoria, cómo funciona lo que ustedes almacenan, porque eso habla mucho de a qué le ponen realmente atención y qué es lo que realmente les interesa. Y por otro lado, es muy importante a la hora también de la percepción, porque justamente por no tener control dentro de nuestros procesos, pues distorsionamos las percepciones y es cuando nos empezamos a hacer todas estas chaquetas mentales de lo que es que yo creo que esto sucedió porque eso hizo y yo vi cómo se movía y no estamos viendo todo lo que está pasando alrededor de esa cosa que también está sucediendo. O sea, los procesos tienen que ser amplios y abarcar muchas cosas y tenemos que ser amables con los procesos. Eso es súper importante. O sea, no castigarnos porque tenemos un proceso diferente al de los demás. Que los demás no te digan cómo tienes que vivir tus procesos, cómo tienes que generar tus procesos, porque además no a todos nos funcionan las mismas fórmulas. O sea, no a todos nos funcionan las mismas fórmulas para la memoria, para el aprendizaje. Digo, eso lo ves en la escuela. Hay personas que tienen un proceso auditivo muchísimo más desarrollado que el visual y viceversa, ¿no? O sea, por eso hay diferentes tipos de aprendizajes. Pues es eso, es detenerte 2 segundos a pensar cómo procesas tú las cosas. Que, a ver, va de la mano con el episodio pasado que hablábamos de dejar ir, porque justamente el engancharse tiene que ver con el tipo de proceso que estás acostumbrado a tener. O sea, muchísimas veces nuestros procesos se basan en echarle la culpa a los demás. Por ejemplo, en el no hacernos responsables de lo que nos pasa en la vida, porque es muchísimo más fácil cargárselo a los otros. Que a ver, creemos que es mucho más fácil, pero generalmente eso lo hace mucho más complicado, porque entonces tú quieres tener el control de lo que los demás hacen y nunca vas a tener el control de lo que los demás hacen y dicen y piensan. Sí, justo con todo esto que decía Constanza, lo que es súper importante es que entendamos que son nuestros de cada quien. O sea, justo es importante que entendamos que lo que es de los demás, lo que es nuestro es nuestro. Nosotros no podemos hacer nada con lo que las demás personas hacen porque tenemos un contexto y una vivencia completamente diferente. Entonces, sí tenemos que ser, como lo decía Constanza, súper amables con nosotros y entender que esto es un aprendizaje diario. O sea, todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días vivimos cosas nuevas. Y entonces eso le va sumando a todo nuestro proceso. También esto puede ser un juego de bebida cada que digamos proceso, un shot, ya van muchas. Pero sí, justo toda esta cosa de entendernos a nosotros y de saber que lo que está del otro lado, lo que es ajeno a nosotros, no es que no nos deba de importar, no es que el que veas a alguien sufriendo o el que veas a alguien en otra forma en la que tú no estarías, entonces no lo ayudes, entonces no estés con él. No, se trata de que aprendas a separar cada una de las cosas como enseñanzas tuyas y como enseñanzas de los demás. Y que no lo cuestiones, ¿eh? O sea, no, lo que sí creo que está, o sea, que no está chido es cuestionar el proceso ajeno. Sí, justo eso es de lo más importante. O sea, así como tú no tienes por qué compararte con los demás, tampoco se vale que tú entonces compares a los demás con él. Pero si yo en una semana ya estoy como nuevo después de una ruptura o yo en 2 días ya superé el haber fracasado en esto, sí, qué padre por ti y qué increíble, pero eso no significa que las demás personas sean así. Que se me hace súper, súper importante esto porque lo he visto también en muchos videos ahorita justo que era algo que sí me duele mucho, el hecho de que la gente sea tan poco empática y que no entienda que tu realidad no es la misma que la de los demás. O sea, que cada quien vive las cosas completamente diferente. Y si para ti fue muy fácil, no significa que para otra persona no sea complicado y que no lo vea desde otra perspectiva. Sí, creo que lo que dice Arturo, yo cuando tenía como 18 años, me molestaba mucho que las personas se burlaran
es que es un ejemplo, o sea, no sé bien cómo surgió este ejemplo, ¿no? Pero de decir como, ay, pinches morras, siempre era como un pensamiento muy machista, ¿no? Pero pinches morras que solo chillan cuando se les rompen las uñas y habiendo gente que se muere de hambre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y es sumamente indignante el que compares tú al querer juzgar a una persona esos dos sufrimientos. Porque no, o sea, primero es sumamente indignante porque sí, en efecto, hay gente que se muere de hambre, pero eso no lo puedes llegar a comparar con una uña rota nunca, o sea, nunca, ni siquiera para ejemplificar una cosa. Y por otro lado, ¿quién eres tú para estar juzgando el si a una persona le duele romperse la uña? O sea, no porque a ti no te duela, que no sabes probablemente, significa que el otro no tenga derecho a sufrirlo. Tú no creciste con su situación de casa, tú no creciste con sus papás, tú no creciste con su familia, tú no eres esa persona. Entonces tú no tienes el derecho de venirle a decir a nadie, güey, a mí me pasó peor y mira qué bien estoy. Porque, pues bueno, qué suerte la tuya, pero tu realidad no es la mía. Y nunca, o sea, creo que eso sí es sumamente importante empezar a distinguir que no, o sea, que no se pueden comparar los sufrimientos ajenos, porque son cosas diferentes, o sea, una persona puede estar sufriendo de amor y otra persona puede estar sufriendo de desamor, y una persona puede estar sufriendo por una pérdida y otra persona puede estar sufriendo por hambre. Y no significa que uno valga más que el otro o valga menos que el otro, solo son cosas completamente distintas y que evidencian además las desigualdades que tenemos. Evidentemente, gran parte de los sufrimientos que pasan en este planeta te dan a entender los privilegios que tienen unas personas, pero eso no te quita el que duela cosas. O sea, es sumamente importante entender eso, el que el proceso del otro, sea cual sea, tiene el derecho a vivirlo como le pegue la gana vivirlo. Es como juzgar al que se suicida o juzgar a los alcohólicos o a los drogadictos como si tú supieras lo que están viviendo. No tienes ni idea. Ni entre ellos. O sea, un alcohólico no sabe lo que sufre otro alcohólico, porque probablemente están bebiendo por cosas diferentes. Y creo que es muy importante entender eso, ni todos somos iguales, ni todos procesamos igual, ni todos sufrimos igual. O sea, hay que ser cuidadosos con eso porque además, como en muchos temas que hablamos en este podcast, en el momento en el que tú intervienes de manera de juzgar, probablemente generes una herida que no solo no tiene sentido, sino que puede tener surcos gravísimos en la vida de otros. Sí, el aprender a ponderar en cada contexto lo que significan las cosas, porque sí, no es esta cosa de que pueda sonar tan banal de, sí, si me duele una uña, entonces no me importan los niños en África. O sea, no, es una cosa de, en mi contexto, esto tiene un sufrimiento. Me voy a mover a otro contexto, claro, y entonces tendré que analizar ese sufrimiento desde otro contexto, pero es súper importante que cada cosa que sintamos, la sintamos de verdad y no simplemente por querer que las personas no nos juzguen o por el querer encajar o por el querer compararnos con las experiencias de los demás. Entonces estemos minimizando nuestros procesos y estemos haciendo que pues no los estemos enfrentando y que los estemos dejando de lado porque no los estamos considerando con la importancia que son. Entonces es súper importante en esto la empatía, o sea, en entender a las demás personas, en que puedes apoyar a las demás personas en sus procesos sin unirte a ellos, claro que no, pero sí el ir comprendiendo poco a poco lo que esto va afectando en tu vida y también hacer como el recuento, o sea, el recuento de desde que tienes uso de razón, cómo han funcionado todas estas cosas en tu vida, cómo has aprendido a que la experiencia que tu mamá te ha dado, que tus papás te han dado,
te ha podido enseñar a ser tú, a construir las cosas, a enfrentar los problemas, a manejarte, o sea, verdaderamente hacer una introspección y entonces tener una conciencia de cómo has enfrentado en el pasado tus procesos, qué es lo que te han enseñado, o sea, qué es lo que has visto verdaderamente de cada una de esas experiencias, qué es lo que te han dejado y cómo has hecho para poder seguir adelante, porque hay cosas que, claro, pueden ser súper dolorosas y las ves al pasado y ya no son tan dolorosas porque aprendiste de ellas, porque creciste, porque te sirvieron. Y eso tampoco significa que en el futuro ya no vaya a haber y eso tampoco significa que el haber sufrido eso tan duro en ese momento no haya sido real. Significa que en ese momento, en ese contexto, las cosas significaron algo. Y las cosas cuando cambian de momento y cuando cambian de contexto, entonces dejan de significar lo mismo. Acaba de decir algo Arturo que me abrió los ojos fuertísimo. Alguna vez platicando Arturo y yo sobre los olores, Arturo me dijo, muchos olores son construcciones sociales, o sea, el que algo te parezca que huele rico, que huele feo, son construcciones sociales. Y ahorita que escucho a Arturo hablar de esto, digo, claro, es que, ¿saben qué? Nos enseñaron a tenerle miedo a los procesos porque duelen. Porque nos enseñaron que si duele algo, le tienes que tener miedo. Y esa es una cosa muy curiosa porque el dolor es sumamente placentero en ciertas dosis cuando tú las controlas. Y es muy importante el dolor a la hora de los procesos porque el dolor es lo que te pone los pies en la tierra. O sea, el dolor es el que te hace sentirte vivo, el que te hace darte cuenta de cómo son las cosas en ese momento. Y no les estoy hablando de un dolor, de quémense el brazo, güey. O sea, no les estoy diciendo mañana pongan su mano en el comal. O sea, no, o sea, preferiblemente no, que les digo yo, pero Si les gusta y no se hacen daño tanto, miren. no, 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 no se mejor crean. no, no. Sí. No, pero sí les hablo de aceptar que a veces y que generalmente el dolor dentro de los procesos es ustedes entendiendo más de ustedes y por ende conociéndose. Y ese es, o sea, yo nada más quiero decirles que ese es el camino derechito que va al amor propio, a la autoestima alta, a conocerse, o sea, al autoplacer. Digo, a ver, yendo del tingo al tango, o sea, cambiando de un tema a otro, los procesos y el vivir procesos y el conocerte hace que después, cuando te masturbes, sientas orgasmos que nunca habías sentido, porque estás teniendo una conexión contigo misma. Ay, perdón, me cuesta mucho trabajo todavía. Pero, bueno, perdón, no, yo no debería estar pidiendo disculpas. Pero bueno, el punto es justo esto, o sea, los procesos nos afectan en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando ustedes empiezan un proceso a entender lo que es la empatía, empiezan a tener mejores relaciones sociales. Cuando ustedes empiezan a tener un proceso de autodescubrimiento, acaban teniendo mejores orgasmos. Cuando ustedes empiezan a tener un proceso sobre los patrones que tienen, acaban pudiendo entablar relaciones amorosas mucho más sanas y relaciones con su familia mucho más sanas. O sea, los procesos es aquellas cosas que te van a traer más felicidad sin tocar el tema de ser feliz o estar feliz, sino más bien como esta cosa de estar más en paz, que creo que es sumamente importante entender que eso es estar en paz. Sí, justo eso es lo más importante. Recuerden que la felicidad no existe. Me encanta siempre repetir eso. Lo creo mucho en el sentido, no la felicidad como concepto que tenemos, sino la felicidad es un sentimiento ya que sientes en cierto momento. Pero justo es eso, o sea, el construirte una paz, construir una libertad de lo que tú eres a través de todos estos procesos. Y sí, justo lo que decía Constanza también de todo este aprendizaje, yo no sé si lo había dicho en el podcast, pero estoy empezando a estudiar psicología, porque me sirve para esto, ¿verdad? Es nada más, pero justo en la psicología existía mucho antes la creencia de que todo lo que éramos, nuestros procesos cognitivos, tenían que ver con genética y que todo estaba ya establecido. Después llegan diferentes psicólogos, Corrientes. diferentes corrientes psicológicas
en donde ya se habla de que hay una participación de la cultura, de los contextos, que es parte de lo que va formando lo que nosotros somos, donde hay una parte biológica y hay una parte sociocultural, entonces... Que además yo les voy a decir que dentro de lo biológico también hay una parte que es la epigenética que se ve afectada por el medio ambiente en el que creces. Entonces, hasta eso, hasta nuestra genética se modifica con el medio ambiente y con donde creces. O sea, es sumamente importante entender que la ciencia no es que sea, no es que sea exacta, pues. O sea, no cuando se trata de biología, pues. Evolución. Sí, justo... Ay, perdón. Phil Barrera. Phil Barrera. Ay, ¿no han visto a mi Lolita? Se ve preciosa, divina. Bueno, X. Pero sí, justo, en esta evolución también es una evolución de nosotros. O sea, no nos tiene que crecer otro dedo para evolucionar. No nos tiene que quitar un dedo para evolucionar. Es justo todo este proceso en donde vamos aprendiendo un buen de cosas y vamos cambiando y vamos mejorando y vamos aprendiendo de nosotros. O sea, de verdad... Vamos, come on. Somos Dora fans. No es cierto, qué oso. Pero sí, o sea, se me iba... No. Yo soy muy diferente de lo que era en el pasado, o sea, porque justo he tenido ese privilegio de tener el tiempo de analizar mis acciones, de analizar por qué han pasado las cosas que han pasado en mi vida, porque he generado muchas cosas. Entonces, al tener ese privilegio, puedo entender que muchas de las cosas que hacía antes ya no me funcionan. Son cosas que no eran positivas para mí, que no eran positivas a nivel sociocultural. Y que entonces, justo fui aprendiendo de eso, fui cerrando ciertos procesos para entonces dejar de arrastrar cosas que no me estaban sumando, dejar de arrastrar personas que no estaban siendo positivas en mi vida. Y eso es doloroso, porque es justo los procesos en general son bastante dolorosos, porque es darte cuenta de muchas cosas. El ser consciente es doloroso, el darte cuenta de que las cosas son reales, que todo este constructo social es justo eso, un constructo social, y eso es doloroso, pero cuando entonces lo vas comprendiendo y vas teniendo este proceso de análisis, vas entendiendo las cosas desde una perspectiva mucho más pragmática y entonces lo vuelves desde algo más positivo que puedes utilizar a tu favor y que puedes utilizar para apoyar a los demás para construir algo mejor socioculturalmente. Sí, tenemos que dejar de ser todos nutriólogos y tenemos que dejar todos de ser de extrema derecha porque parece que luego se nos sale nuestra señora panista o señor panista y pues no, tenemos que empezar a deconstruirnos, como decíamos, a desaprender todas estas cosas que sí, no solo le hacen daño al entorno, sino nos hacen daño a nosotros mismos. O sea, empezar a dejar de ser tan lacerantes y empezar a ser más flexibles, porque se necesita mucha flexibilidad a la hora de tener procesos y se necesita tener ganas y estar conscientes de que va a doler, pero que eso que eso nunca te lo impida, porque el dolor, o sea, el dolor que vives en el proceso es muchísimo más placentero de lo que realmente crees que va a ser, y empezar a perderle el miedo al miedo. Oigan, pues ya pasó el tiempo, ya, a ver. La vida. Arturo, ¿cuánto tiempo llevamos? Gracias. La vida, ya pasó la vida. La vida se nos va entre las manos, ya tenemos. Ni modo, no pasa. No pasa. Güey, o sea, de que yo ya estoy emocionadísima de cumplir 30. Oígala. Es que hoy vi unas invitaciones de una morra de sus 30 y dije, güey, sí, ya me vi, o sea, ya me vi. Bueno, espero que el cobicho no esté aquí, pero... Dios mediante. No, ese señor no está. Con respeto. No, güey, pero es que si ya no hay cobicho, miren, los invito a todos ustedes, podescuchas, a mi fiesta de 30 en unos años. Así que vacúnense, inviten a todo el mundo a vacunarse. Por el amor de Dios, sean responsables, vacúnense, cuídense, usen cubrebocas. Digo, en México no está tan cabrón como en Europa, de que la gente es así de súper anti-vax y anti-vacunas. No sean así, no sean Pati Navidad, o sea, pa' pronto. Vieron todo su proceso, pobrecilla, le tocó duro enfrentarse a que sí existía el COVID. Sí, ni modo, así caen. Así caemos.
Bueno, ya. Ay, sí. Bueno, Ya, ya. adiós. No es cierto. Ahí vamos. Vamos al cierre, vamos al cierre. A ver, cierra, mijo, porque yo no estoy pudiendo. Sí, lo importante de todo esto también es entender sus procesos, ser consciente de las cosas y ser súper empáticos. O sea, entender a los demás les va a ayudar a entenderse a ustedes. Entonces, dejen de lado todas estas cosas de es que yo lo hubiera hecho, es que yo sé, es que... No, cada quien tiene sus procesos y su forma de ver la vida. Si no te importa a lo mejor de cierta manera apoyar a los demás, al menos no les pongas el pie, al menos no los juzgues, al menos no seas esa persona que los esté deteniendo para enfrentarse a ellos mismos. Entonces, apoyémonos entre todos, apóyate a ti a lograr las cosas y poquito a poco vamos a construir una sociedad más positiva para todos. Y pues nada, eso es todo lo que aprendimos el día de hoy, como Dora la Exploradora. Vamos, come on. Mochila, mochila, sí, seguro. Zorro, no te lo lleves. Llévame. Oigan, bueno, pues yo soy Constanza Racota. Mis redes sociales son Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en Twitter. Yo soy Arturo del Río T en Instagram y Twitter. Recuerden seguir las redes del canal R Afectiva en Instagram y Twitter. También está nuestra página de Facebook para que vayan a darle amor. Recuerden seguir a Pistacho Beat. Y pues nada, esto sería todo por este capítulo. Hasta la próxima. Bye. Bye.